Buenas tardes, jóvenes y señoritas. El tema que vamos a desarrollar para esta retroalimentación es sobre las magnitudes y medidas. Tenemos acá unas imágenes con relación al tema. Vemos acá que estos instrumentos pues sirven para representar, ¿verdad?, lo que es en sí cada una de las unidades que a continuación pues se van a hablar, ¿verdad? Tenemos ahí el reloj que pues sirve para medir lo que es el tiempo. Tenemos acá algunas pesas que sirven para medir lo que es la masa. Tenemos también lo que es algunas reglas que sirven para medir lo que es la longitud de algún objeto, ¿verdad? Bien, pero ¿qué es la magnitud? La magnitud es todo aquello que se puede medir, que se puede representar por un número y que puede ser estudiado en las ciencias experimentales, que son las que observan, miden, representan, obtienen leyes. Magnitud entonces es aquello que se puede medir. Si algo que no se pueda medir, no es magnitud, ¿sí? Como por ejemplo la bondad de un hombre no se puede medir y jamás la física la estudiará. La bondad, el amor, etcétera, no son magnitudes. Más que todo, cuando hablamos de sentimientos, cuando hablamos de emociones, no estamos hablando de algo que se pueda medir. Para estudiar un movimiento debemos conocer la posición, la velocidad, el tiempo, etcétera. Todos estos conceptos son magnitudes, ¿sí? Y nosotros queremos, pues, medir el tiempo, de no sé, de algo que queramos medir, ¿sí? Cuánto tiempo tardé de ir y venir a una cierta distancia, pues eso, pues tomamos en práctica lo que es la magnitud. Queremos medir el largo, el ancho de una mesa, magnitud. Para cada magnitud definimos una unidad. Mediante el proceso de medidas le asignamos unos valores a esas unidades. La medida es ese número acompañado de la unidad. En la magnitud inciden dos factores muy fundamentales: la unidad de medida y el valor numérico. La unidad de medida puede variar, puede ser metros, puede ser kilogramos, pueden ser kilómetros, pueden ser horas, pueden ser segundos, etc. El valor numérico también puede variar, ¿verdad? Puede ser 1, 2, 3, cualquier dato numérico, ¿verdad? Pero tiene que estar acompañado de un valor numérico más la unidad de medida para hacer una magnitud. La física estableció 7 magnitudes fundamentales, de las que se pueden derivar todas las demás, ¿sí? Ahí hay que añadir dos magnitudes complementarias, ángulo plano y ángulo sólido. Tenemos acá las 7 principales magnitudes. El metro, que es representado con la letra M, y es la unidad básica de longitud, ¿sí? El metro nos sirve para medir desplazamiento, para medir distancia, ¿sí? Longitud. El kilogramo se representa con la kg y es la unidad básica de masa, ¿sí? Donde son los kilogramos, donde son las libras, ¿sí? Donde son los gramos, pues nos permiten medir lo que es masa, ¿verdad? Así de manera breve. Los segundos es una unidad de medida que su relación es con el tiempo y se representa con la letra S, ¿sí? Las horas también, ¿verdad?, entran ahí, los minutos, ¿sí? En fin. El amperio es la unidad básica de la corriente eléctrica, ¿sí? Estas mayormente pues sirven para medir, digamos, cuánta corriente eléctrica hay en cierto lugar donde hay energía eléctrica. Por ejemplo, en los tomacorrientes o en los enchufles, ahí pues se utiliza esta medida, ¿verdad? Los amperios para medir, para ver cuánta carga eléctrica tiene ese lugar, ¿verdad? Ese lugar de electricidad. El Kelvin es la unidad básica de la temperatura en la termodinámica. Se representa con la letra K. Esto es para medir la temperatura.
¿sí? Que en esto se emplea mucho, ¿verdad? Mucho se emplea para poder tomar ciertos parámetros, ¿verdad? En la temperatura. El mol es la unidad básica para medir la cantidad de una sustancia dentro de una mezcla o disolución. Pues esta se emplea, ¿verdad? Para ver, es decir, para cuando uno quiera hacer una mezcla de dos sustancias, pues esto nos permite tener un parámetro, ¿verdad? De cuánta cantidad debemos aplicar, ¿verdad? A cierta sustancia para que no haya una reacción peligrosa, una reacción, pues, que no querramos obtener, ¿verdad? ¿Sí? O para poder hacer una disolución, ¿verdad? La candela que se representa con la CD, esta es la unidad básica de la intensidad luminosa, definida científicamente como la que posee en una dirección dada una fuente que emite una radiación monocromática de 540 por 1012 hercios de frecuencia y cuya intensidad energética en dicha dirección sea de 1 diagonal 683 vatios para estereoradián, ¿sí? Entonces la candela pues permite lo que medir más que todo lo que es la energía luminosa, ¿verdad? Que ya en su momento pues vimos que era eso. Tenemos acá una imagen donde tenemos las magnitudes, ¿verdad? Las que más se utilizan, las que más se conocen, las que más se contextualizan. Longitud, superficie, volumen, masa, capacidad, tiempo, ángulos y temperatura. La longitud en su unidad pues puede ser metro, puede ser kilómetros, ¿sí? Centímetros, ¿sí? Y pues acá está su símbolo, que es la M, ¿verdad? En la superficie tenemos metro cuadrado, también puede haber otras medidas, ¿verdad? Y se representa con la M y con el exponente 2, el volumen pues metro cúbico, la unidad y el símbolo es la M y con un exponente 3 o puede ser al cubo, ¿verdad? La masa tenemos acá la unidad, pues es kilogramo, puede ser gramos, pueden ser libras y pues acá está su símbolo, ¿verdad? kg. La capacidad, su unidad es litro. Tenemos acá su símbolo L, el tiempo segundos, símbolo S, ángulos grados, es como una ruedita, ¿verdad? La temperatura grados centígrados, también acá tenemos lo que es la ruedita. Unidades derivadas del sistema internacional, las que se derivan, ¿verdad?, de las 7 magnitudes mencionadas. Como su nombre lo indica, las unidades derivadas del sistema internacional se desprenden de las unidades básicas mediante combinaciones y relaciones entre ellas, para así poder expresar magnitudes físicas matemáticamente. Las unidades derivadas son muchísimas, pero podemos citar las principales a continuación. Metro cúbico, unidad derivada construida para medir el volumen de una sustancia. Kilogramo por metro cúbico, unidad derivada construida para medir la densidad de un cuerpo. El Newton, rindiendo homenaje al padre de la física moderna, el británico Isaac Newton, es la unidad derivada construida para medir la fuerza y expresada como kilogramos por metro por segundos cuadrados, a partir de la ecuación del propio Newton para el cálculo de la fuerza. Entonces vemos como estas tres unidades tienen una finalidad, tienen un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, el metro cúbico para medir volumen. Para el kilogramo por metro cúbico para medir la densidad de los cuerpos. El newton para medir fuerza, ¿sí? El Julius o Joule toma su nombre del físico inglés James Precol Joule y es la unidad derivada del sistema internacional que se emplea para medir la energía, el trabajo o el calor. Se puede definir como la cantidad de trabajo necesario para mover una carga de un columpio a través de una tensión de un voltio, ¿sí? Entonces esta unidad de medida es muy propicio para medir la energía, el trabajo, el calor, ¿verdad?
Entonces, claro que existen muchas otras unidades derivadas, la mayoría con nombres especiales que rinden homenaje a sus creadores o a importantes estudiosos del fenómeno que la unidad sirve para describir. Entonces, vemos estas unidades porque nos van a servir posteriormente, ¿verdad? Con el siguiente tema que son las conversiones, ¿verdad? Conversiones de unidades, ¿verdad? Sí, pues en el próximo tema pues vamos a ver lo que es convertir de una unidad a otra, ¿verdad? Y pues es importante tener una noción, ¿verdad? Sobre las unidades, ¿verdad? Las magnitudes, ¿verdad? Que se encuentran dentro de las unidades de medida, ¿verdad? Entonces, por eso les había dicho que todo tiene relación, ¿verdad? Todos los temas que hemos visto hasta ahorita tienen relación. Entonces, este es el tema de este video, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Pero antes, ¿verdad? De terminar, aquí tenemos otra tablita, ¿verdad? Con las magnitudes, ¿verdad? Su unidad y su símbolo, ¿verdad? Pero les dejo acá esto. De igual forma, pues se los hice llegar a sus personas, ¿va? Para que lo tengan también, ¿verdad? Muy bien, entonces, muy amables. Gracias por su atención.